Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 36. Lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Miremos, Dios nos dice que el día y la hora, dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, dice la palabra del Señor, sino solo mi Padre. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y sigue relatando, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Ahora, hermanos y hermanas, quiero manifestarles, siempre lo he dicho, Dios habla es a la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos manifestado que el mundo como tal, el mundo secular, no puede entender estas cosas, porque esto tiene que discernirse espiritualmente. Ahora dice la palabra en la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 2, 14, dice que para el mundo esto es locura. ¿Por qué? Porque ellos no lo van a entender. Primero, porque para uno poder llevar este mensaje al mundo, a las naciones, para llevar una palabra viva, una palabra revelada, una palabra con sazón, tiene que tener la dirección del Espíritu de Dios. ¿Y dónde lo dice? Es muy claro, siempre lo he manifestado. Mateo 10:20 dice, no sois vosotros los que habláis, es Dios a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo que habla en vosotros, y así es la palabra que sale de vuestros labios, no vuelve vacía, sino que hace lo que tú quieres y es prosperar en todo lo que Él le ha enviado. Entonces, miremos, Dios nos usa como ese canal, como esa fuente de bendición. ¿Para qué? Para llevar un mensaje al mundo, a las naciones, como lo dice Dios en su palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Dice, ir por todas las naciones haciendo discípulos, etcétera, etcétera. Bien, entonces nosotros miramos que estaban bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a toditos. Ahora, nosotros, como siempre lo he manifestado y siempre lo digo, la venida de Cristo es inminente. Las señales que Dios está dando nos está mostrando que ya Cristo está a las puertas, que en cualquier momento Él viene por la iglesia. Por eso siempre lo hemos manifestado en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte B, parte final, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos nosotros lleguemos al arrepentimiento. Entonces, ¿qué nos está manifestando? Que la iglesia como tal tiene que orar, interceder, buscar más del Señor, doblar más la rodilla, para que esta iglesia que está dormida, que está quieta, despierte y no se vaya a quedar, porque cuando siempre lo he manifestado, en el instante que Cristo venga por la iglesia, primero, se lleva a la iglesia y segundo, se lleva al Espíritu Santo. Esto queda totalmente en manos de quién? De ese gobierno de un solo hombre, como lo reza en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Bien, entonces miremos que así dice, hasta que entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio, ya todo se lo va a llevar. Y así mismo pasará en esta vez. Entonces, así será también la venida del Hijo del Hombre, dice la palabra del Señor. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Pero ¿qué pasa? Dios no quiere esto. Dios nos está diciendo que Él no quiere que nadie se quede, sino que todos nosotros lleguemos al arrepentimiento. Y eso lo tenemos que hacer, arrepentirnos, pedir perdón a nuestro hermano, a nuestra hermana, buscar más del Señor. Porque la palabra dice en el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 35, que si nosotros no perdonamos a nuestro hermano, Él tampoco nos va a perdonar. Ahora, yo te quiero decir, hermano y hermana, no dejes que este pasaje lo confunda. No, como ha sucedido con otras personas. Tenemos que observar que la primera frase dice, pero el día y la hora nadie lo sabe. Suficientes personas al final de la era sabrán cuándo el Señor está por regresar. Y lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. Nosotros lo miramos, por ejemplo, aquí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, no, perdón, capítulo 13, versículo 10 en adelante, dice la siguiente forma. Y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Y yo te digo, hermano y hermana, colócale cuidado a esto, que esto es demasiadamente importante. El mensaje es muy sencillo, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Mira, los mismos discípulos les están diciendo que por qué a esas personas de esa época
y lo mismo hoy les hablas en esa forma. Lo que veíamos ahora en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 14, que para el mundo esto es locura porque ellos no pueden entender esto y ellos tampoco entendían eso. Ahora dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Entonces miremos, que Dios sí revela a su pueblo los secretos del reino de los cielos, y Él nos da las señales en el momento. Por eso decimos nosotros, Cristo está para venir, la iglesia tiene que estar preparada, nosotros tenemos que estar preparados, porque en el momento que Cristo venga, pues Él se lleva el Espíritu de Dios. Ahora, yo siempre lo he manifestado cuando Dios habla en su palabra en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, cuando dice que sella, le dice a Daniel que sella las palabras de ese libro, que las cierre, que las sella hasta el tiempo del fin, que los unos correrán de aquí para allá y que la ciencia aumentará. Y nosotros miramos que a partir de la década del 80, la ciencia ha aumentado. Esa palabra fue revelada, la palabra profética, en la época del 80, en la década del 80 fue revelada todas estas cosas, y vemos cómo todo ha avanzado. Entonces, nosotros tenemos que mirar cómo lo hemos manifestado. Dios nos habla de tres son los que dan testimonio del cielo: el Padre, el Verbo y el Hijo. El Verbo y el Espíritu de Dios. El Padre, porque pues es el que nos crea, el Verbo, que es el Hijo, que es aquel que nos redime, y el Espíritu Santo, que está aquí. Ahora, nosotros tenemos que saber que Él también nos habla de 7, es el número de perfección, el 12 de gobierno, pero también nos habla de 40, y nosotros miramos que la profecía ya se cumplió, no se ha cumplido, pero ya se reveló, y realmente lo que no permite todavía que Cristo venga por la iglesia, como dice Dios en su palabra en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, es que Dios es paciente y Él no quiere que nadie se quede, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Pero la palabra nos muestra que Cristo está por venir. Esto está muy cerca. Nosotros veíamos, por ejemplo, en días pasados, cuando hay un reloj en los Estados Unidos que le llaman el reloj del juicio final. Eso fue construido, fue diseñado por una esposa de un científico llamado Alexander en la década del 40, en el 48, 2 años después de que se lanzara esa bomba en Hiroshima. ¿Y cuál es el objetivo de ese reloj? Ese reloj es que miden el tiempo, miden el avance de la tecnología, y de acuerdo a eso, entonces se va moviendo el minutero. ¿Por qué? Porque en este momento, en el año 18, en este año, creo que fue en el mes de febrero, ese minutero quedó a 2 minutos de la medianoche. Quiere decir que ese minutero nos está diciendo, ahora dice que ni aún los ángeles, pero Dios sí revela los misterios y nos está mostrando que el reloj del juicio final está a 2 minutos. Yo hablaba de eso en una enseñanza pasada. Y ahora, si esta palabra fue revelada, que es el tiempo del fin que dice en el libro de Daniel, en el año del 80, entonces esto ya está para terminar prácticamente la venida de Cristo. Por eso yo siempre lo he manifestado. A los 20 llegaremos, al 1 de enero de 2020, pero al 31 de diciembre del año 29 nos llegaremos. Ya prácticamente nosotros estamos allá con las bodas del Cordero. Ya esto está prácticamente, ya Cristo ha venido. Bueno, entonces sigamos. Ahora nosotros miramos, por ejemplo, tenemos que recordar ambos el evento que inicia la tribulación y la duración de esta. Nosotros miramos que están claramente descritos y sin errores el día en que el anticristo se meta en el templo y declare que es Dios. Ahora, yo he manifestado esto cuando hemos hablaba sobre esto, sobre la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de la palabra del Señor, de una forma o de otra. Lo que pasa es que la persona, si en ellos no muere el Espíritu Santo, se van a confundir porque no van a entender. Entonces, nosotros miramos, por ejemplo, que cuando Él declare que es Dios, las personas solamente tendrán que contar, porque a partir de ese instante, el gobierno del anticristo durará 1260 días. Y a partir de esa época, nosotros comenzamos que ya los juicios de Dios vienen. Yo hablaba de esto, cuando se haga el primer sello, cuando habla de las 7 trompetas, y cuando vengan los juicios de Dios de las 7 copas. Entonces son cosas que Dios no quiere que su pueblo se quede, porque pues va a ser algo desastroso, y Él quiere que todos nosotros nos vamos bien. Entonces, son 1260 días. Pero si nosotros miramos también en el libro de Daniel, capítulo 12, él también nos habla de 1290 días. Y nos habla de 1345 días. Y yo explicaba esto en una enseñanza pasada. Y es cuando se habla de 1290 días, que habla que, bueno, dichoso aquel que llega a los 1290 días. ¿Por qué? Porque cuando se cumplen los 1260 días, a partir de ese momento, viene ya el juicio de las naciones. Pero también nos quedan faltando 45 días.
Y esos 45 días se refieren a qué? Cuando todo esto sea purificado a base de fuego. Bueno, pues más adelante tendremos un estudio acerca de esto más profundo. Entonces nosotros miramos que los 1200 días es para alzar sus ojos al cielo, pero exactamente cómo se desarrollan estas cosas, estos eventos relacionados a eso. Es un misterio, pero ya esto está siendo revelado. Entonces, todo eso es lo que nos dice en este pasaje. Bien, hermanos y hermanas, yo voy a hacer una oración, amigo y amiga. Yo sé que esta palabra te ha llegado a ti, te ha tocado. No son mensajes terroríficos, ni mucho menos, sino que Dios le revela a su pueblo y le va diciendo las cosas que van a suceder y que van sucediendo. Pero la venida de Cristo es inminente. Yo voy a hacer una oración, simplemente te pido que repitas conmigo, amén, así sea. Para que abras tu corazón y aceptes a Cristo Jesús en su corazón, porque Dios dice que Él va añadiendo todos los días los que van a ser salvos a la congregación, y para eso necesitamos abrir nuestro corazón a Cristo, entregarnos a Él. Reconozco que estuvo apartado de ti, Señor. Límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste. Señor, yo reconozco que tú estuviste muerto en una cruz, pero que Dios el Padre te levantó entre los muertos. Y que, Señor, tú resucitaste al tercer día. Dios te levantó entre los muertos, por eso vivo. Abro mi corazón para que seas tú entrando y haciendo de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Si tú has hecho esta oración, pues diste un gran paso, porque Dios dice en su palabra que haces parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga que nos habla en la carta de los Efesios 5:27. Coloca tu nombre allí, yo quiero orar por ti. Ahora, cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales. Hazlo a través de las redes sociales, que esto sirve para edificación de la iglesia. Les ha hablado un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo lleguen hasta con usted donde quiera que se encuentre. Amén.